Hawqani hay. Hilatanaka, kullakanaka, waynanaka, tawaqunaka, yoqallanaka, imillanaka, taqpachani, laqrasata, amuykip, t'asipaqñanaka sakil punirakispawa. Laqrasata, amuykip, t'asipaqñanaka sakil punirakispawa. Suma aruma kullaka Gladys ukamaraki kitinakas anchich wali unchukinisipta humanakaro wali suma arun tataptawa imillanaka yoqallanaka waynanaka tawaqunaka mamanaka tatanaka hachatatanaka hachamamanaka taqpachaniru anchich ma humantawi apayanitsma kunateq hichaq arst'awapqa haqicha sin ukata arunt'um kullakita Gladys. Ukamawa hilatanaka kuyakanaka taqpachaniro taqichuymanpi aruntanipis ma ukamaraki hilata siliko sumaruma kipanaya sumpalt'asiwañani ukamaraki wawanakaro arunt'asiwañamunaraqtua ukamaraki awichanakaro achilanakaro taqpachani tayka awki ukanaka sukamaraki sarantañataki suma istasiñani kunamaru kipt'asiwarakiñani parla kipt'asiwañani sañijamachi ukanaka taqikuna aka hichuruja hichura ruma palt'asiwañani haqichasiña uka ukatacha palt'asiwañani taqichuymanpi kunamachi ukama humanaka yatip qaraqtawa nayrapacha kunama haqichasiña ukanaka ukakiwa hilata siliko. Waliki kullaka saludos de corazón a todos aquellos que nos están escuchando en este instante, niños, niñas, jóvenes, señoritas, mamás, papás, abuelitas, abuelitos, todos. Cuando hablamos aymara, seguramente aquellos que hablan aymara estarán escuchando de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos a ustedes llevando, ¿no? Porque el mensaje va y visita a cada domicilio, entra a cada domicilio, ¿ya? Ahora, el tema de hoy día es matrimonio aymara, haqichasiña. Este tema es un tema, yo diría, muy amplio, muy amplio. Es un ritual de varios días cuando uno se casa, ¿ya? El joven, la señorita, primero se conocen, se enamoran y después tienen que casarse. Y cuando se casan, ya es jiwasa, conforman jiwasa, es como una sola persona. Por eso es importante, a partir del matrimonio, ahí aparece la primera persona de los pronombres personales en aymara, ese jiwasa, que es la primera persona de los pronombres personales, jiwasa, jupa, naya, juma, naya, naya está como cuarta persona, jiwasa es la primera persona, y ahí eso nace cuando joven y la señorita se casan. Y por eso es muy importante cuando se casan, ya no pueden separarse, porque ya forman como una sola persona. Y después van naciendo los niños, después de 10 años, de repente ya tienen 3 hijos, y ahí papá, mamá, 3 hijos, sigue siendo jiwasa. 5 personas, pero forman como una sola persona. Eso los abuelitos, las abuelitas repetían, nunca tienen que separarse, porque ese jiwasa se va a romper. Y cuando jiwasa se rompe, todos tristes, infelices, todo, no solamente esas 4 personas, afecta a todos, a los animales, a la chacra, al huerto, a todos los espacios afecta, cuando se separa papá, mamá. Así que yo cuando llegué a una ciudad, a la ciudad de Iquique,
no podía entender cuando me decían una persona puede separarse, el vecino separado, el vecino de atrás separado, el otro vecino separado, así me contaba el señor donde yo vivía. Y eso yo no podía entender, porque en la comunidad mi mamá repetía muchas veces, cuando ustedes se casen, nunca tienen que separarse, porque es Hiwasa, ¿ya? De ahí parte ese Hiwasa, la primera persona de pronombres personales. Hakicha siña. Ukatrak nayak arst askaja, humarak, a ver, hakicha siña kunas, humatakej kuyaka gradis, kunhams human ayluman, hakicha siñas kun luraptaj, kunhams amtasiptaj, kaukats kailto hakicha siñaj, yokallat tansipan wainanaka, kunhamas kaukans wainanak tawakonaka uintasipjej, ukat huma arst, ukat nayara ki arst kunhams ayluhan hakicha siñaj nanakaj, lurapt o kunhams kailtapt rakijao, humcha arst unkuyak. Kamawa hilata. Naira pachasa chachu warme suma sarnaka pana ikupanaka ukamaraki taika ukamaraki euhasi tabakonakaro guainanakaro. Bueno, antiguamente, ¿no es cierto? Nuestros hermanos, hermanas tenían la costumbre de mirarse de lejos o de también, más que todo, era de los padres, la decisión era de los padres. Los padres observaban, ¿no es cierto?, de las personas, de las tahuaco, en este caso de las señoritas, y también de parte de la familia del hombre, también observan bueno, acá observaban a tahuaco, huayna, tienen que, ¿cuál es su cualidad, no es cierto?, de si son trabajadores o no son trabajadores, así como del tahuaco, si sabe ser responsables de su casa, así también como del hombre, ¿no es cierto?, si es suma una caserita nicha, erna casericha, kun jamás uksum unchukip haraki warmit jama wainat jama jama tawaco waina sumun jaña kun jamasa au ya kepana au kika kemare ki parla a ver katawaco wali waka wali sumar erna asixasin watu kamara ke wenan tatanaga ba kamara ke supana kasara ke na ocupa tawaco waliwa wal alwatatsarte o kamasum uiwanaksa o kayaponaksum uinjane o kawali chiki warmi wasasina kamara ki chachas o kamara ki akaya chacha wali chikira kisasasina but auki purana kaparla para ki kupanaka o kawalis pasasina o kam chikancha ya chachu warmi ani kupanaka tawako waina hani yatip karagite isiki lora yapre warmiro lora ye isi luranya pa chachataki ukamaraki tawakok isiraki chachataki luranya pa mai tanta chasip hante au taika au patamaine aka madrina sap hante uganaka hutap haraki uka unja sip haraki patra hani wakam haraki parlanya kite sino maine naga tanta chasip o takikun apasine prema kanyanaka ukanaka sumang asinya pataki Ukso kamara kapane uka amstumang asinyatake sumunya hatanya uka kuka ukanka kipinya pinay kuka kuali yate kupahanik arisinya kite kunasa takikuna chakaparo arsunya pa panagan iwa takpacha tanta chasep ukanaka ukamawa hilata ukis wat mashkaron parlas kaki Walikiu claro, mamá, papá conoce muy bien a su hija o a su hijo, genio de su hija, genio de su hijo. Entonces, mamá, papá también está como involucrado, se involucra para cómo podría ser su nuera o su yerno. Van, si está abuela, abuelo, también
ellos se involucran para que la nueva familia, nuevo Kamsnas Vilamasi, que sea feliz, que cumpla suma camaña. Entonces van conversando, ¿ya? Ahora, cuando antes de casarse, tiene que como alistarse la familia, tanto del joven y también de la señorita. Yo les voy a contar la parte, por ejemplo, nosotros somos varios hermanos. ¿Qué pasó cuando uno de mis hermanos tenía que emparejarse después? Hakichasi Pañapataki. Son muy sabias las abuelitas, las mamás, papá también, pero en esto más es más sabia la mamá. ¿Qué hacía mi mamá? Cuando uno de sus hijos ya trae a su pareja, inmediatamente la mamá con mi papá ya piensa primero en un hogar, ¿ya? Es lo primero, porque ese jiwasa tienen que estar ya aparte, ¿ya? Ya no pueden ellos ahí intervenir, porque es un nuevo jiwasa, están haciendo como un niño, tienen que apoyar. Entonces, ya tienen sus animales, ya le dan sus animales, ya sea ovejas, chanchos, ya tenían ya ellos, solo que ya los separan, lo mismo lo que es terreno. O sea, rápidamente ya tiene esa pareja, mi hermano ya tenía todo. O sea, ahí, cuando era joven, de repente la responsabilidad va a ser así nomás, pero cuando se casa, ya la responsabilidad se multiplica, porque después nace los nuevos seres, ya nace el hijo. Entonces, papá, mamá, sus responsabilidades se multiplican. Y todo eso la parejita tienen que solucionar. Y ese lo tenía bien mi mamá metido acá. No, mi hijo ya no es soltero. Él con su esposa tiene que todo solucionar. Ya tiene su hogar, tiene todo. ¿Ya? Entonces ahora tiene que ellos partir. Solo pueden apoyar nomás. ¿Ya? Apoyar, pero problemas que aparecen ahí, no. Ellos se solucionan. Si no pueden solucionar, ahí está ya el padrino, la madrina. Hay dos padrinos y dos madrinas. Ellos son como segundo mamá, tercer mamá, segundo papá, tercer papá. Ellos son los que dan consejo, son los que a veces cuando hay conflicto, ellos pueden retar. Ese pensamiento tenía mi mamá. Yo no, decía ella, no. Yo soy mamá, por lo tanto yo ya se separó mi hijo. Ahí está su hija, su padrino, su madrina. Ellos son los que pueden aconsejar más. Ese pensamiento tenía mi mamá y eso funcionaba. Funcionaba. Y eso a mí me gustaba, porque cuando mamá está ahí observando qué tiene o aconsejando, como que hay, la nueva familia como que no funciona bien. Eso yo he observado como hermano menor de mis hermanos mayores. Así que esta parte de Hakichasiña es muy importante y tiene que nacer bien, así como cuando nosotros levantamos una casa, ponemos un cimiento para que la casa
sostenga unos 3, 4 pisos o un edificio de 20 pisos, el cimiento tiene que ser la base bien hecho, lo mismo es una familia, ¿ya? Y eso mi mamá lo tenía bien clarito. ¿Y cómo lo hacía ese cimiento? Y eso agradecían mi hermana, yo digo hermana a mis cuñadas. Mis hermanas agradecían eso. Y mis hermanos también, ellos tenían que ya cumplir con las responsabilidades. De repente, más antes de joven, no podían cómo solucionar, porque era todavía joven, era soltero. Pero cuando es casado, por ejemplo, matar una oveja, matar un chancho, ya tiene que aprender, matar una gallina. O sea, hay que saber matar a los animales, no hay que hacer sufrir, esa es la clave. Porque aquellos que hacen sufrir al animal no saben matar al animal, y eso se aprende. ¿Ya? A ver, kunam chumaj arhat arak mukadnayak arhat araki kuyak. Wali Gilata, así es, hermano. Hay harta responsabilidad en la pareja una vez que ya han conversado los padres, ¿no es cierto?, de convivir, porque los papás solamente por las cualidades de la persona eligen quién va a ser su esposa de su hijo, y así también de la parte de la mujer, ¿no? Quién va a ser su yerno, una cosa así, pero los adultos son los que conversan. Al final, los hijos terminan intercambiando, ¿no es cierto?, la ropa, y luego también, como les dije hace rato, la familia de el hombre como la mujer, la familia que están ahí, van compartiendo, ¿no es cierto?, el compromiso. Pero acá el matrimonio, Aymara, es como casarse con la naturaleza a la vez, porque no existe ningún tipo de documentos, nada de esas cosas. El matrimonio es así. Para eso están las hojas de coca sobre la mesa o donde se ubique. Entonces ellos ya pueden estar ahí comprometidos para siempre. Luego viene las responsabilidades, ¿no es cierto? Porque es un ayllu, que es una familia, el ayllu, ¿ya? Y el ayllu a veces se convierte en un ayllu grande, porque como depende de los hijos que tengan los padres, ¿no? Y cada hijo, antiguamente era los hijos, o sea, la casa, muchas veces las mujeres tienen que venir a la casa del hombre, entonces ahí ya se procrea, tiene su ayllu, ¿no es cierto? Y ya donde necesitan su uyu, su uta, todo eso, entonces tiene que construir su casa y empiezan ahí, ¿no es cierto? Y cuando llega el floreo, donde empiezan a regalarle sus animales como corresponde, o si tuviera las chacras, ¿no es cierto? O el yapu, como le dice, empiezan a darle su pedazo para que ellos lo cultiven y todo eso. Entonces, es como una fiesta, ¿no? De que cuando uno se empareja, ¿no es cierto? Siempre hay obsequios de animales, ¿ya? Y aparte de eso, como le dije hace rato del floreo, porque los padres también entregan, ¿no es cierto? Los animales entre hembra y macho, dependiendo de los padres, porque los padres tienen es como un capital, digamos, donde se le entrega y donde ellos tienen que hacer multiplicar para sus futuros hijos, ¿ya? Entonces, pero este matrimonio es sin documentos, sin papeles, es para siempre, ¿ya? Y tiene que estar siempre viendo el hogar, la casa, así como el hombre, ¿no es cierto? Para estar ambos apoyándose, ayudándose, siempre los dos tienen que ayudarse, apoyarse más que todo. Pero después viene, una vez realizado eso, ahora ellos necesitan casa y tienen que construir la casa, ¿ya? Y pide ayuda, ¿no es cierto?, a la comunidad, todos tienen que venir a ayudar. Una vez ellos que hayan construido, después hacen la construcción de la casa, la vivienda, ¿no es cierto?
y el techamiento, y al final viene la chocalla, que le llaman esa fiesta de cuando una vez termine de construir, porque todo el mundo tiene que trabajar. Los padres, ¿no es cierto? Los hijos se van al, ¿cómo se llama? A traer agua. Todos tienen destino. Uno va a hacer el asado, el otro va a hacer el almuerzo, el otro va a hacer, va a traer el agua, el otro va a ir calentando el horno. Todos tienen su responsabilidad porque todo es de acuerdo a la conversación que tuvieron antes. Entonces todos se distribuyen las responsabilidades y todos sale todo con éxito y también llegan las de la comunidad, ¿no es cierto? Más que todo, o sea, la familia ya se presenta a la comunidad y la comunidad participa en esta celebración, ¿ya? De la construcción de la casa. Y así sucesivamente. Y así cada hijo se va realizando esa de Jafechaciña, ¿no es cierto? El matrimonio. Otros dicen también panichaciña, ¿no? Jafechaciña, panichaciña, es matrimonio lo mismo. Entonces, bueno, no era de niños el matrimonio, siempre era un poquito más maduro, más o menos con 25 años se juntaban antiguamente. Es lo que yo sé por mi abuelita que contaba. Hoy en día ya, como Walpujama es chachanta sipkakius, así me decía mi otra hani walejet sasin. Hicha hani walejet kunas anu parkama sarna kapje kama sirin. Ani Hichuro, o sea, ya no existe respeto, dice, ¿no? Hoy en día se casa, hoy día se casa, mañana se separa, o se conocen en un mes, ¿no es cierto? Se separan y listo. O sea, es como decir, si este fruta está maduro, me llevo, y si no está malo, este fruto no me gustó y lo tira, ¿no? Una cosa así hoy en día se generó, entonces eso no es buen camino, no es viable. Acá también depende de las conversaciones, todo eso, porque nuestros ancestros, ¿no es cierto? Ellos conversaban. La noche era siempre para conversar, porque en el día se trabaja, cada uno está con sus responsabilidades. Una vez llegando en la casa ya se conversa, ¿no es cierto?, cómo le fue con el ganado, otro cómo fue con la chacra. Entonces después surgen los cuentos, ¿no es cierto? Siempre los cuentos que tienen que conversar en la noche, reírse un rato, compartir, siempre compartiendo todas las noches, de servirse algo como el alpi, ¿no es cierto? O cualquier otra cosa, o suyuputi en las noches. Bueno, la cosa que todo eso se coordinaba conversando, siempre ahí estar reunidos para el día siguiente, qué es lo que va a pasar, qué se va a hacer. Todos los días en esa situación, una rutina diaria para seguir adelante como pareja, todo eso, y después ya al final, ya sea que si hay un conflicto en la familia, intervienen los padrinos. Para eso están los padrinos, ¿no es cierto? Para que le dé consejo, así como de la mujer como del hombre. El hombre le da consejo al hombre y la mujer le da consejo a la mujer. Y eso, y siempre ha sido así, y tiene que, yo pienso que debería seguir siendo así porque al final también los niños sufren al separarse, ¿no es cierto? Porque muchos niños a veces se ven impotentes, eh, causa como que fuera normal, a veces lo toman en cuenta, sí, pero a veces no, también llegan a otro tipo de situaciones. Así, pero eso es lo de lo antiguo porque es como casarse con la naturaleza, siempre es con ceremonias, ya, con ceremonias. Depende de las personas, otros se van al cerro, otros se van a la casa, o la cosa que realizan esta ceremonia aymara, ¿no es cierto? De siempre estar en pareja, como yo les dije anteriormente, era un compromiso firme, era la palabra, todo el matrimonio era, no existían papeles, ningún documento, porque hay mucho aún existen, ¿no es cierto? Las parejas así sin documentación, o sea, no hay papeles. Y llevan años, llevan 40, 50 años, después cuando llegan como a los 60, 65, recién se casan solamente por tener un papel o para que por lo menos digan que ellos existen, porque por otro lado como que no les considera como que existe. Ya, entonces
es eso, así es la jajechasiña. Entonces, esa, y sobre todo los valores y principios que inculcó los padres, entonces ellos tienen que prepararse también para cómo educar con sus niños, con sus hijos. Ukchakis pawa filata silico. Ukama ma hiska asuwawaja kunhams yurija wali sumrax kato kasiptanja wali kusisiñampi kuchisiñampi ukat asuwawaja wali haphayakiski chakana kapasa ukan kunjas aka nairana kapanskwa wali suma haphayak wali suma katukasna uywañay ukhamaraki haqichasiñaja kunursate waynamp tawaqump uintasisnaja haqichasipjeja ukat madrina padrinomp uka ara madrina ara padrinompej uka haqichasiriruja kunjams ma asuwawaj yuriq ukhamay walisum uñhaphañapaj kimsuru ya kimsuru uñhapjej warmi panichasir o haqichasirirusqa madrinaja hupa khani halaqtañapakit madrina sariq chojoriris yaqariris ukaq madrina arkañapaw ukamarak padrinoj uka waynaj ahijadoroj ukam arkara kiñapaw wali suma wawa hapallaja ukam pacharaki ma haqichasiñaja ukat kimsu ukaj lurataw kimsuru thoqopjej kimsuru wali suma uywapjej padrinunakaj ahijadoroj ara padrino ara madrina ukanakaj suma ukat kimsurutja ma asuwawaja uka suma ikiñapan suma uywataji ukamaje aka haqichasin waynamp tawaqompej kimsurut ya panipaj ya sart hapjaspaw ukat padrinopamp madrinapampeja haniw halaqtapkanit ukaj wawap hamaraki ukat hiskisir sarap hapuniniw uka ahijada paro ahijado paro uka utapar kuyaka gladisaj saskio utaw wali wakisirij ukat jiraj utachasipjañapaj panipa ya ukaroj yanapirij wali tatanakap mamanakap awkinakap taykanakap ukamarak ayll pachay yanapipjej utachuñatakej ma hiwasajay yurqchija uka hiwasaj wali suma katuqañay ayll pachana ya ayll pachana kupanakaj wali sum katuqasipjej hallukat uka haqichasisnja uka waynaja hilaqa tajarakini qipanakatq ya presidente de repente cabecilla de fiesta patronal cuidador de Ainoca cuidador de los animales wali utjej kargunak sapjarikisa ukanakaj ma hacha ayllunj ukay uka wayna haqichasir wayna haqichasir tawaqoj ukamajani ukat hupanakaj yatiqa pjarakiñapa k'achat machaqa sipchejaya kunjas ma asuwawaj sapurut ham gotsayt kumpunakas may sayt gotsayt asnjaya sart gotsartus nja tiknaq no got ya sarjej yatiñ utar achaptas tum
sohta marani. Pakayak marani, ya ya wainap. Ukamara ki hakichasiña. Hakichasis kam kachat ya sartapan panip. Wal sarna kapaneja padrino pamp madrina pampe ya hite kapane. Ya hasta ya ali ya kapanipa uint as hapre sart hapre ya ma wainah ma asuwa wainap ha adu kama haraki. Kotias panipa wali wawani hapre sinti yat hapre. Panip sartun suma kamasiña suma utasiña suma parlasiña Kantati mankasi pjeja ukanja suma parlasipje. Kot taipi ururu chika ururu kamarak mankasi ñaopi ukamarak parlasipje. Mank asisa. Ukat haipuruja mankasi ñaot jarakiki ukan kamarakiki. Mankasi ñaja pokat pachao mankasi ñaj. Maujanaki. Ya. Maujanaki mankasi ñaj. Auki taika wawanak. Palk asisa. Larurt asisa, aniu yakakai, ma wawa kankan, mani kankan, mani pichapa kankan, chachak kankarakin, aniu kama kiteh, kama kun hamrak sum kama sinyaneh, kun hamrak sum uthasinyaneh. Ukat wakiseh, ukau hichurunakan, ukam kamasinya, man asis parlasinya, ukay haneh, akahachamarkanakan, yokanakasaha, ma utan guanman kasi maini pucha saja ya kautan warmi saja ya kautan karaki chacha ya kan karaki kaukin rak parla phanesti ukat nuwa sinya pini utkhane ukhani nuwa sinya pini utkhete parlañas ni istañas ta que maini celularampi kan que maini celularam ani parlas khapkhite uka khani wali khite khani uka wakis khite khani ukan ut khaniti hiwasah ukatay kunur sasyas kunan wasiñas utkhaja sarq humakna sarjaraki kom panipaj hiwas chaqay hapqay uka khani wali kite aymar haqinaka aymar warminaka uqwali amuya siphañani wali suma munasiñampi arsu siñampi wali suma ist asiñampi sum uywasiphañani chachawarmi wawana kasaro suma uywaphañani uka wali wakisirej uqhanipun armasiphañanitej ukat ukaj ma ayllipachan sumay qamasiphañani ukham kamakiñan ukaj ukham taqpachan sum qamasiñani ukaj wali sumani hanipuni chaqayasiña sakitej haniu phenqasiñati aymarat arsas kakiñaw ukaj hiwasan arusa ukat a ver Castellan arut arhat arakchi kuyak kunam sumokar arhatas Castilla Naru. Castellan Ukamawa hilata suma uka parlakip awaita. Manina ka wali pue hichuron haltaña utapara que haltasip que kunana katsa chau haptapasi peyakepanaka. Yakepanaka kuna chau kanya sutia haltawa taikan utapar sarja mani ukamara que yakepa hanwani ukamai. Haltapa yamaya que maini nagasaret istawa. Kutuone naka ukamara que wawana kait aketa yakeparasa wawana ka hapa kuna kama kuna kaspas ukam wawana hapon na hapo kuma apas masasina mani hani wasasina ukama patu wahachi kamlyakiro manta parage castellanaru está hante castellanaru bueno muchos las personas, ¿no es cierto?, al separarse por un conflicto, ¿no es cierto?, es como un cortocircuito, ¿ya? Al principio uno cuesta acostumbrarse con la persona. Bueno, antiguamente era así como ojos cerrados conocer su pareja, pero hoy en día no, pues tienen la opción de elegir a quién, cómo y tienen que conocerse, pues. No es bueno que se conozca un mes, 2 meses, eso no es recomendable. Por lo menos deben conocerse un año.
después de un año ya por lo menos pueden decidir a tomar su matrimonio o pueden casarse matrimonio aymara. Y eso para que perdure. Ahora, que yo les decía de que del cortocircuito, porque siempre va a haber un choque, siempre no van a congeniar en algunas cosas, porque siempre va a haber situaciones, ¿no es cierto? Y no tienen que llevar al extremo, porque si llevan al extremo hasta la terminación, yo termino acá, eso no sirve. Esta vida hay que saber llevarlo, no que la vida les lleve a ustedes, ¿ya? Entonces, tienen que juntarse, conocerse, cada cosa, si hay un cortocircuito así, tienen que tener paciencia, ¿ya? Si el hombre está alborotado, enojado, hay que dejar que hable lo que quiera, que escuche otra cosa, no ignorar nada más por ese lado. Y si la mujer está enojada, igual, idiota, qué sé yo, el hombre también igual tiene que quedarse sordo, nada más. Esa es la mejor salida y después ya esos cortocircuitos pasan al principio. Después, una vez que congenien, van a estar bien, bien en conversación, llevarse la comunicación y después que van a estar 20, 30 años y después, imagínense, de 30 o 40 años lleguen a separarse, ya es doloroso. Y ahí es una costumbre, se vuelven una sola carne, ¿no es cierto? Una sola pieza, porque hombre y mujer ya un costumbre fuerte, como que enraizado, ya no se separan nomás, pues. Entonces, así también los hijos van viendo, ¿no es cierto? Porque nosotros somos el ejemplo para los niños. De acuerdo a nosotros, de la forma como vamos a actuar, van a actuar los niños, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que actuar con los valores y principios. En caso que vamos a tratar de educar a los niños, llamar la atención, por lo menos siempre llamar la atención, porque no puede estar así. Hoy en día yo he visto, ¿no es cierto?, de que el niño es el que manda a los padres, ¿ya? Y eso no debería suceder, por eso estamos como estamos hoy en día. Muchas veces después los hijos se van al extremo, después yo veo que las mamás que están sufriendo ya no pierden el control de los niños, ¿cierto? Entonces, esas situaciones hay que tratar de superar, tienen que pensar, porque nadie nacemos sabiendo de ser padres, cuesta, pero como nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, los ejemplos de nuestros padres o abuelos, ¿no es cierto?, cómo se educa, por ejemplo, en mi caso de mi abuelita, ¿no es cierto?, había una señora, ¿no es cierto?, que era como obediente al hijo y mi abuelita le decía, ¿cómo vas a hacerte mandar con tu hijo? Tú eres el que tiene que dar ejemplo, tú tienes que educar a tu hijo. Unos runcasis maroja y ukam serenua. Runcasi ña caro. Kun más eusa hakene ukat uñisitane uka wawaxasin ukama sapjereja. Bueno, hay que darle consejos, sobre todo a los niños, pues entonces, para que tenga una vida buena, ¿no es cierto? Que sea persona solidario, cariñoso más que todo. También tengo entendido de que uno, para que sea buen niño, ¿no es cierto? Es cuando uno está gestando, no tienen que hacerle rabiar a la embarazada, porque la guagua nace con rabia, porque traspasa todo lo que le pasa a una madre, traspasa al niño. Entonces el niño cuando nace ya tiene toda esa característica, ¿no? De rabieta, como idiota, porque uno, la mamá, pasa tantas cosas a veces, muchas veces son ignorados las madres o no tiene cariño, entonces a veces las mamás se ponen cuando están embarazadas muy sensibles, entonces necesita mucho amor, cariño, entonces la huevo va a ser súper amoroso, cariñoso. Cosas así, entonces, bueno, las cosas pequeñas que sé, ¿no es cierto?, para que las pueda servir a ustedes y también pasar las experiencias y cómo era el jaquechacín antiguamente, ¿no es cierto?, como ya les dije anteriormente. Y ahora estamos pasando como el actual, ¿no es cierto?, que es muy diferente, ¿no es cierto?, de lo que era antes y que hoy
y que hoy estamos viendo este tipo de situaciones, como yo les había dicho, como el cortocircuito, todo eso. Eh, También hay que saber criar las guaguas, ¿no es cierto? Las pechasiñas. Siempre vamos a tener que cómo criar. Hoy en día las guaguas son sueltas. Antiguamente era, tiene que, ¿cómo le llaman? Sumo guagua, tiene que forrarlo como tipo, no sé cómo se diría, como momia, le dicen otros. La cosa es que a nosotros nos crió bien firme para que tengamos nuestro cuerpo derechito, como el pie así, y nosotros teníamos bastante, tiene que estar fajado el niño cuando está chiquitito. Desde chiquitito hay que amarrar para que sea derechito. A mí me fajaban, ¿no es cierto? Con la mano, así yo me acuerdo eso que me cargaban todo amarradito, todo derechita, pues así. Entonces, cuando algo me daba comezón en la espalda y me movía nomás, pues nada más, y no se podía hacer porque daba un escozor fuerte a veces en el cuerpo, así uno moviendo ahí. Y no siempre era una forma de tenernos amarraditos para que salgamos derechitos, ¿no es cierto? Ahora, hoy en día no, es todo suelto, entonces por eso los niños muchas veces se enferman, se resfrían porque patalean, porque ya no está criado como debe ser como antes. Por eso los niños antiguos, ¿no es cierto? Hoy en día ya son adultos, otros ya son abuelos y tienen una buena duración, yo pienso así. Y desde niño hay que cuidar harto, criar, ¿no es cierto? Quiluña es en Aymara, pero en castellano no sé cómo se dice eso. Quilsuma, quiluña, guaguaxa, suma, camaro, suma, huacanacampi, chino quipaña, cuama. Quiluña, guaguasum, quiluciñas, así, oca. Y bueno, la cosa es que enlulado, con H y enlulado, antes se decía enlulado, dice Marité Vildos, Cuyaca. Ucama y eso, ya, endulado, ya estoy entendiendo. Estoy, Quiluña, sí, es endulado. Ya. Eso, entonces, eso es importante porque por eso hoy en día los niños y niñas ya se resfrían, se enferman, se vuelven muy delicados. Es porque no tienen cuidado. Entonces, esa forma de criar a nuestras guaguas, ¿no es cierto? No se enferman. Por ejemplo, en mi caso también yo equilú a todos mis hijos y hasta ahora no van al médico, al hospital, hasta que llegó una situación terrible, lo hacían por un asalto, se llegó al hospital nada más por eso, pero el resto, puras hierbas, esas cosas nada más. Entonces, eso sería Gilata Jumaraquicha Arstahuayma, Huahuaquiluit Guarico, Jumaja. Ucama, Guaguaquiluña, Santagua, Ucama. Tanta Huahuabucama. Ajá. Te vale espesito. Ajá. A ver, yo voy a decir lo siguiente. Cuando una pareja se casa, por mi zona, por donde, en las orillas del lago Titicaca, el ritual dura como 3 días, de 2 a 3 días, ¿ya? Ahí el joven con la señorita es como un bebé recién nacido, ¿ya? Como nosotros recibimos a un recién nacido con mucha alegría y también son bien débiles sus órganos, por ejemplo, los huesos son bien débiles del recién nacido, y entonces lo cuidamos bien. Lo mismo la madrina con el padrino, esos 3 días o 2 días tienen que cuidar a los recién casados. No pueden dejar solos, ¿ya? El padrino tiene que cuidar a su ahijado, la madrina a su ahijada, ¿ya? Son recién casados, es como recién nacidos. Después el niño empieza a gatear, ¿no es cierto? Lo mismo
esta parejita ya va a empezar a gatear. Pasan semanas, ya después meses, ya empieza a pararse, el niño empieza después de gatear a pararse, después a caminar, lo mismo pasa con la nueva pareja, Hiwasa, después del matrimonio. Y después tienen que construir su casa, dijo la Cuyaca Gladys, hace rato habló, primero es su casa donde van a vivir. Al inicio, claro, mamá, papá le da una habitación. Ahí viven primero. Después tienen que ya construirse una vivienda aparte, donde van a establecerse, ¿no? Y van a tener hijos, ya tienen animales y van a tener más animales, ya tienen terreno, van a tener más terreno, más productos. Entonces, así la parejita crece, ya es grande y ya cumple con sus cargos de presidente, de vicepresidente, de cuidar a los animales, cuidar las papas, ya va aprendiendo ya tiene varios años de aprendizaje y ya lo hace en forma Hiwasa, ya toma decisión el joven, ya tiene experiencia. Ahora, habló la hermana Gladys sobre el cuidado del niño. El niño, cuando nace, tiene que estar ahí junto con mamá, papá, en el desayuno, desayunar todos juntos, conversar, escucharse, reírse. En el almuerzo también, mamá, papá, hijos, todos ahí. Si es en la ciudad, en la mesa todos, conversando, dejar lo que es celular y el resto, ya juegos. En el almuerzo, en el desayuno y en la cena tienen que estar ahí conversando la familia, ese Hiwasa. Si no, va a haber problemas. Si mamá está almorzando en una habitación, papá en otra habitación, su hija en otra habitación, su hija en otra habitación, entonces, ¿dónde van a conversar? Porque después cada uno va a su trabajo, estoy hablando de las ciudades. Es el momento para conversar en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, pero tiene que ser juntos. Y así va aprendiendo desde pequeñito el niño, porque si no lo enseñamos desde pequeñito al niño, va a pasar lo que está pasando, dijo la Cuyaca Gladys, lo que está pasando ahora en la actualidad. Es que no hemos sabido criar desde pequeñito, porque desde pequeñito uno acostumbra, ya de grande no va a haber problema. Ya sabe el niño, porque desde pequeñito hay que conversar, hablar, dialogar con el niño. El niño todo entiende y va a tener muchas preguntas. El pequeñito de 2 años te va a preguntar cualquier cantidad de preguntas. De 3 añitos te pregunta y hay que responder bien. Y así va a crecer y cuando ya va a tener sus 6, 7 años, va a ser bien responsable ese niño, va a ser bien responsable esa niña. Pero si nosotros desde pequeñito no criamos bien, entonces ahí va a haber problema. Ya sea en la ciudad como en el campo. En el campo es más, hasta los animales le crían al niño, porque el niño de 3 años está con su hermano mayor, con las ovejitas, y la ovejita le cría al niño, y el niño también cría a la ovejita. O sea, la crianza es mutuo con los animales, ¿ya? Después en la tarde llega papá, mamá, y ahí cenan, ya junto con su mamá, papá, los hijos. Pero en el campo con los animales, se crían con los animales estos pequeñitos, y los pequeñitos también crían a los animales. Y cuando están en la chacra, lo mismo pasa, ¿ya? El niño junto a sus papás cría a la chacra, lo que están haciendo papá también ellos hacen. Y eso pasa en la actualidad también en la ciudad. Los estudiantes
de primero básico, segundo básico, hace lo que sus profesores hacen en la escuela. Yo eso he presenciado con mis alumnos. En hora de receso están como profesoras, como profesores los de primero básico en la sala. Está como profesor de, vamos a poner, de profesor de Aymara, está ahí enseñando a sus alumnos, entre ellos se enseñan. Y eso yo presencié a los pequeñitos de primero básico, segundo básico. Eso también pasa en las comunidades. Lo que hacen los varones, por ejemplo, en la Anata, en la fiesta del carnaval, bailan. Y los niños hacemos lo mismo. Nos juntamos 10, 15 niños y el instrumento es simplemente un palo. Y el bombo es una lata. Y ahí nosotros los niños nos juntamos y vamos a visitar a las casas. Ahora, cuando somos muchos niños, cada niño hace su casita y hay que visitar. O sea, lo que hacen los mayores en el campo, en la cancha o en donde está la chacra, lo mismo los niños hacemos. Yo recuerdo eso porque yo lo hacía cuando tenía mis 6, 7 años. Y cuando es noche de luna, hasta noche estamos ahí, tocando ahí las parejitas bailando. Lo hacemos lo que hacen los mayores, los grandes. Ahora, los rituales, cuando los niños van a hacer los rituales, también los niños eso lo practicamos. Lo practicamos, lo que hacen los mayores, estamos ahí. Y eso en la ciudad yo he presenciado con mis alumnos de primero básico. O sea, hacen igual que sus profesores. Entre los alumnitos se enseñan. Ahora yo les voy a enseñar a Aymara, ahora yo les voy a enseñar matemáticas, sí. Así que los adultos, papás, mamás, somos ejemplos para nuestros niños. Profesores, profesoras, somos ejemplo para nuestros pequeñitos alumnos. Y después eligen ellos, yo quiero ser como tal profesor o tal profesora. Y lo hacen. Y ahora uno pregunta, ¿por qué? Ahí te van a decir el por qué quieren ser como ese profesor. ¿Por qué quieren ser como esa profesora? Te explican. Me lo han explicado a mí. Así que los adultos profesionales, tíos, tías, de diferentes profesiones, si somos adultos profesionales, no engañemos a nuestros niños. A veces nosotros los adultos enseñamos a engañar, a mentir. ¿Ya? Los pequeñitos aprenden todo. Entonces, ellos después nos van a dar. Ellos hay que criar a estos niñitos bien con su identidad. Y así van a ser fuertes, van a ser responsables. Eso depende de nosotros, más de los profesores. ¿Ya? Y a ti, Chirinaka, sumay uywasiwa phañan hisqa wawana kasaru, hisqa yateqrina kasaru. Uka waliwa kisiranchitaq, hisqa wawana kas, hisqa yateqrina ka. Waynana kaq yayatqa qewpana kaq. Hisqa soqtamarani paqayqu kima hasta tunkapa yanmarkam uka waliq suma uywasiñaq kunja masuka thupana ka wali sumqipat uyu hapqarakiñaq. Machak hisqa wawanakaroq. Uk sawapqirix makitina kaqay istanisipchis anchit humanakaro. Taqichu imampi. Kuyak kunamps arhatam. Tukuy jañane. Tukuy Jañane, para terminar, solamente decir que antiguamente también a las guaguas se le echaba agüita, ya guara le llamaban, guara. Huertaña guaguaxa, así, ¿no? Un poquito, como milagro, con agüita así con chintún de salsita chiquitito para que él sea, que cuando sea grande, que no coma tanta sal. Una cosa era así, esa costumbre. Bueno, también aruntaña o despedir, ¿no es cierto?, de nuestros gilatas cuyacas. Acá tenemos la Yula, Ticuna Wilca también, Angélica Guailla, Yaritza Flores, Gladys Ramos también.
Paulo Butrón, Cayetano Reynoso, Lourdes Patricia Zúñiga, Mónica Balleras, Juan Contreras, Ángela Lázaro, Álvaro Mamani, Dominga, Pamela Díaz, Carolina Mandiola, Clara Santander Leiva, Jennifer Carolina Imaña Inquiltuba. Agradecer a todos los hermanos y hermanas por sus comentarios también, a Juan Contreras, Antonio Apaz y a todos los hermanos y hermanas por estar con nosotros, ¿no es cierto?, compartiendo las experiencias que habrá que reactivar o reconstruir, rescatar las costumbres, ¿no es cierto?, y también tratar de realizar mejores situaciones para no tener, o sea, sobre todo con esta pandemia hay que estar más unidos, que no se preocupen, a veces yo veo a las personas con mucha ansiedad, como desesperados. Tienen que tratarse de calmar, ¿no es cierto? Tomar manzanilla para que se relajen, se calmen. No tienen que llevar el extremo al uno de tanta preocupación, les puede dar un como dolor de cabeza, o pueden perder como que dónde estuve o dónde estoy o qué estaba diciendo o qué me olvidé, ¿no? Entonces esas cosas pasan porque uno está muy preocupada. Entonces hay que tratar de no preocuparse tanto, calmarse, porque uno ya va pasando esta